Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las distribuciones continuas de materia. En la clase pasada Sí. concluimos con un ejercicio en el Mm, que, utilizando las integrales que habíamos establecido para este tipo de distribuciones, encontramos que eh, el centro de masa para una varilla que es homogénea, es decir, que toda la materia en ella está perfectamente distribuida en toda su longitud, queda exactamente a la mitad de esa varilla. Bueno, vamos a ver el día de hoy otros ejemplos al respecto, con otro tipo de objetos con distintas simetrías. Pero antes de pasar a ello, bueno, me gustaría recalcar lo siguiente. En este problema que resolvimos la clase pasada, mmm, asumimos que la densidad lineal de masa, esta cantidad lambda, sería constante. Eso nos permitió entonces sacarla de la integral en las dos que se resolvieron. sí. La integral en el numerador y la integral en el denominador. Bueno, vale la pena mencionar entonces que si tratáramos, por ejemplo, el caso de un bate de béisbol, como tenemos aquí, lambda es una función de la posición. Porque dependiendo de en qué valor, en qué punto dentro de este objeto nos encontremos, habrá mayor o menor concentración de materia. ¿De acuerdo? Así Sí. que, si uno quisiera para un objeto con estas características de querer determinar su centro de masa, entonces en el cálculo que nosotros aquí desarrollamos, no podríamos sacar lambda, como lo hicimos en la clase pasada, sino que tendremos que sustituir el valor o la función de lambda en términos de la variable x y hacer la integral correspondiente. ¿De acuerdo? Así que bueno, vale la pena hacer ese señalamiento. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo objeto, una nueva estructura, y que igualmente nos piden determinar eh, la posición del centro de masa. Disculpe, profe. ¿Sí? En el caso que puso del bate de béisbol, ¿podría haber un proceso o algo así que nos permitiera sacar o aproximar la figura del bate como una función? O sea, como si pudiéramos partir a la mitad del bate y solo quedarnos con la mitad de la figura para poner esa mitad en función de X y plasmarla en algún programa o algo para después sacar su centro de masa. Lo que se me ocurre hacer es tratar de considerar varias funciones de tal manera que alguna de ellas se ajuste a lo que estaría dándonos aquí. Es que La al ser figura. una figura irracional podríamos considerar la parte baja del bate como una función con una parábola, ¿no? Y luego hay como una parte en la que la función se hace recta y otra en la que vuelve a hacerse, bueno, se hace como una elipse, ¿no? Y ahí sería lo que dice de ponerlo en función de otras funciones, valga la redundancia. Así es lo que yo considero que se podría hacer para empezar. Digamos, como tomar un punto de partida sería eso. Considerar una función general que se escriba en términos de funciones más simples. Por ejemplo, algo que podría hacerse es definir una función por partes o a trozos, como habíamos mencionado en algún momento. Una función que valga que tenga una determinada dependencia en algún rango de valores. Por ejemplo, para x que van desde 0 hasta L medios, por ejemplo, una x lineal, después una x al cuadrado, para x que están entre L medios y L. Ah, Cosas de ok. ese estilo. Ok, sí. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver el siguiente problema, que consiste en una placa triangular. Bueno, aquí se nos indica lo siguiente. Se está pensando en colocar o colgar en este caso una señal metálica a partir de un alambre vertical. La señal tiene forma triangular. La parte baja de la señal
tiene que ser paralela al suelo. Y nos preguntan, ¿a qué distancia del extremo izquierdo de la señal se debe unir el alambre de soporte? Bueno, por ejemplo, generalmente las señales que vemos en la calle que sirven como anuncios, por ejemplo, tienen una forma rectangular, ¿no? Pensemos en una situación así. Tenemos una placa y que es colgada, por ejemplo, utilizando dos alambres, ¿no? Aquí, o una cadena. Y, por ejemplo, podemos encontrarlos de esta forma. O incluso si ustedes tienen en casa algún cuadro, seguramente pueden llegar a encontrar que se pueden unir al techo, ¿no? Con la ayuda de un hilo, por ejemplo, de esta manera. Entonces aquí tenemos dos aberturas, una cuerda, y con esto, pues ya podemos mantener ese cuadro o esa señal de forma paralela al suelo. Bueno, aquí no hay mucho problema porque estas dos cuerdas que se ponen permiten que este objeto se mantenga en un equilibrio perfecto. No hay riesgo de que se desestabilice. Bueno, sin embargo, en este problema lo que nos están pidiendo es determinar en qué posición ha de colocarse el alambre que va a sostener este objeto. Por ejemplo, en este cuadro que les menciono, ¿no? En esta figura. Algo distinto que se puede intentar hacer es tomar este cuadro, este objeto, y utilizar un solo alambre. Pero ¿dónde se ha de colocar? ¿Dónde sospechan ustedes que podríamos colocarlo, asumiendo que este objeto es perfectamente homogéneo? Pues podríamos Alineado al dibujar centro una de masa, diagonal que ¿no? vaya de punta a punta, o sea, dos diagonales y donde se crucen esas diagonales podríamos tomarlo como el centro de masa y ahí colocar el alambre para que quede suspendido ese rectángulo, Ok, asumiendo eso que dice que sea homogéneamente, bueno, que sea homogéneo, ¿no? exacto. Cuando un objeto es homogéneo, o podemos asumir que así lo es, el centro de masa llega a coincidir con su centro geométrico. Entonces, por ejemplo, en este cuadro, lo que nosotros podemos hacer es, lo que comentan, trazar las diagonales y en el punto de en medio que tenemos aquí, podría funcionar como el lugar en el que podemos unir el alambre para sostenerlo. O bien, cualquier punto que caiga en esta línea de color rojo. Mientras que pase esta línea de color rojo por este punto central, podemos colocar el alambre aquí, justo a la mitad o un poco más arriba, ¿no? Del lado superior. Pero todos estos puntos, todas estas posibilidades están exactamente en la línea que pasa por el centro de masa. Incluso hasta podríamos en un momento dado adaptarle completamente un hilo o algo para suspenderlo, ¿no? O sea, en esa línea roja suponemos que, eh, bueno, no sé si me entiendes, sí, que se le amarre un hilo a la mitad. Ok, vale, bueno, podría suceder así. O también, bueno, que no es el tema del problema, pero por ejemplo, si esta placa la pusiéramos poner horizontal, vean, algo así, entonces el alambre que pudiéramos ocupar, Ah, podemos colocarlo así, y el punto donde nos conviene a unirlo tendría que ser exactamente aquí, ¿no? Tendría que ir en esta línea para que esta placa se mantenga horizontal al suelo. Es otra posibilidad también. ¿Vale? Entonces, sí, el punto aquí importante es que el centro de masa nos permite, entonces, eh, ajustar el objeto de manera que se mantenga en un equilibrio. Bueno, ahora, en este problema, lo que nos están proponiendo es lo siguiente. Tenemos esta placa triangular y lo que se busca es que este lado, el lado A, se mantenga paralelo al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos que asegurarnos que el alambre que se debe de utilizar para lograr colgarlo, tiene que estar ubicado de manera que este lado se mantenga siempre paralelo al suelo. ¿Qué posibilidades evidentemente van a quedar descartadas? Bueno, si colocamos el alambre por aquí, en algún punto por esta línea de color amarillo,
Seguramente lo que va a ocurrir es que esta pieza metálica va a rotar, ¿no? Va a moverse en este sentido. Y eso no es lo que queremos. Otra posibilidad que podríamos pensar es, bueno, colocamos aquí ese alambre, pero al colocar el alambre en alguna región por acá, va a ocurrir algo similar a lo que comentamos hace un momento, que es que esta pieza va a rotar, pero ahora en este sentido. Entonces, ¿dónde deberíamos o qué punto deberíamos buscar entonces como el más adecuado? El centro de Entre el masa, ¿no? Tenemos punto que medio de calcular A, las... entre la mitad de A y aproximándose un poco a B. Bueno, Ok, al lado B, porque es el lugar con más masa. ok, de acuerdo. Entonces, eh, otra posibilidad sería exactamente a la mitad de A, pero como bien lo acaban de señalar, em, esto tampoco es una buena opción. Es decir, atar el alambre a A entre 2 o A medios no es una buena opción. Si es la mitad de la longitud horizontal, sí, de la longitud o del lado horizontal. Pero en cuestión de distribución de materia o de masa, pues aquí tendremos más materia que este otro lado, ¿no? Entonces, igual, el objeto va a tender a rotar porque no está perfectamente equilibrado. Profe, otra Entonces, opción que veo igual, bueno, la verdad no, por concepto no lo recuerdo, pero por idea sí, es ubicar los puntos medios de B, los puntos medios el punto medio de A y el punto medio de la hipotenusa y trazar las diagonales a la punta, al vértice opuesto de cada uno. Y ahí Es como una encontraríamos un centro, mediatriz ¿no? o, La verdad, o te esos digo, no, conceptos. no me acuerdo, ajá, no sé cuál sea, pero ese, la mitad de cada lado y unirlo al vértice del opuesto. Y ahí Es lo encontraríamos un que, punto. es lo que yo había dicho la clase pasada de lo del centro de masa, que un experimento que me habían puesto de física era que tenía que trazar esas líneas que tú dices y se hacía un punto medio en el triángulo y ahí es donde es el centro de masa. Entonces ahí es donde podríamos empezar a analizar, ¿no? ok. Bien, seguramente ese método que ustedes comentan nos va a llevar al mismo resultado. Aquí vamos a utilizar las integrales para demostrar, en todo caso, que lo que ustedes han comentado es cierto. Es decir, que ese método del baricentro o de alguna otra línea que se pueda considerar en un triángulo rectángulo puede ser, o sea, llega al mismo resultado, llega a la misma respuesta. Bueno, entonces, aquí el punto importante es que este alambre ha de ubicarse a lo largo del eje X eh, en la coordenada del centro de masa, en ese eje. En el eje Y, pues realmente no nos interesa mucho en qué línea o sea, a qué altura lo coloquemos. Por ejemplo, si el centro de masa para esta figura sobre el eje X anduviera en esta posición, por ejemplo, aquí este fuera el XM, entonces a lo largo de toda esta línea convendría unir el alambre con la pieza. Podemos ponerlo aquí, podemos ponerlo acá, o aquí. Pero lo importante es que se logre colocar a lo largo de toda esta línea de color rojo. Entonces, nuestro trabajo consistirá en determinar exactamente cuánto vale este XM. Recuerden, medido desde el extremo izquierdo. ¿De acuerdo? Por esa razón, en esta figura que les estoy mostrando, se ha colocado el origen del sistema de coordenadas en esta punta, en este extremo de la señal. ¿Sí queda claro entonces el objetivo en esta parte? Sí, 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 profe. profe. Ok, vale. Ahora, hay un detalle aquí importante a tomar en cuenta. Este objeto nos está hablando de una distribución superficial de masa. Ya no es lineal, como en el caso del problema anterior, sino que ahora tenemos dos dimensiones. Tenemos largo y altura. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro, nuestra densidad a utilizar ya no es la densidad lineal, sino que va a ser la densidad superficial de masa. ¿De Sí, acuerdo? profe. Sí. Vale. Entonces,
El objeto tiene una cierta superficie, ¿no? Es fácil encontrar cuánto vale el área de ese triángulo o de esa placa triangular. Bueno, entonces lo que vamos a asumir es, el problema no nos dice lo contrario, así que pues vamos a asumir que la densidad superficial de masa es una cantidad constante. Así que tenemos dos opciones. Calculamos la densidad superficial de masa tomando en cuenta la masa completa de la placa y la dividimos entre toda la superficie que tiene, o bien seleccionamos una porción de ella. Como esta densidad la estamos asumiendo constante, entonces pues da un poquito igual si utilizamos las relaciones completas o utilizamos una porción de la placa. Evidentemente, por el cálculo que vamos a tener que realizar, que tiene que ver con integrales, nos conviene utilizar esta relación, ¿de acuerdo? Así que bueno, Sí, profe. de esta ecuación podemos despejar dm, el diferencial de masa, y encontramos este resultado. El diferencial de masa es igual a esta constante, que es la densidad superficial de masa, multiplicado por un diferencial de área. ¿Hasta aquí preguntas, comentarios sobre esta primera idea? Bueno, creo que ya más o menos entiendo como que de dónde va esto. Entonces, nos dijo que como vamos a integrar, vamos a utilizar el método de sustitución trigonométrica, ¿no? Aún no, de hecho ni siquiera hemos planteado la integral, entonces no sabemos Ah, todavía entonces todavía no. No, necesitamos primero plantear la integral para saber qué método tenemos que utilizar. Ah, ok. Y entonces seguimos sin asumir que es constante el área del triángulo, ¿no? En cuanto a masa. ¿Cómo? Sí, o sea, la masa de ese triángulo es Ajá, constante o no lo es. tiene masa m. Ah, entonces sí. Ah, ok. Sí, sí, ya. O Sí, sea, sería constante. el problema tal cual no nos dice nada acerca de la masa, pero Mm. eso es porque algebraicamente no va a ser relevante. Ah, ok. No lo vamos a ver a continuación. Pero el objeto, en este caso, sí podemos asumir que tiene una masa m, mayúscula si la quieren denotar así, que va a ser constante. No puede variar. O sea, lo que estamos haciendo es imaginarnos que esta placa triangular se va a colgar en un anuncio y por ese hecho su masa no tiene por qué cambiar. Ok, sí, profe. Bueno, ahora surge una pregunta aquí. Este diferencial de área, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, para eso tenemos la figura del lado derecho. Vean, he copiado exactamente la placa triangular, así como está. El lado A aquí en el eje X, el lado B aquí de forma vertical. Pero ahora he tomado una rebanada de esta pieza, una rebanada con forma rectangular. ¿De acuerdo? Esto es porque es más simple. Una vez más, nos vamos a los cursos previos de cálculo integral. Cuando nos enseñan por primera vez la idea de integral, se elige por simplicidad construir un rectángulo, porque el área de un rectángulo es fácil de calcular, es simplemente base por altura, ¿no? Entonces, es simple esa área. Por lo tanto, aquí vamos a retomar esa idea. Este diferencial de área que aquí nos aparece significa que de toda la pieza vamos a elegir una pequeña franja, una franja rectangular. Aquí yo estoy exagerando el dibujo para que lo puedan distinguir, pero realmente lo que deberíamos entender es que hemos tomado una rebanada muy delgada. ¿De acuerdo? Infinitesimal, ¿no? Exactamente, infinitesimal. A esa barra o esa franja infinitesimal le vamos a denotar una altura y y una base igual a un diferencial de x. ¿De acuerdo? Y este rectángulo es justamente el diferencial de área que hemos mencionado aquí abajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Ok, entonces no hay que perder de vista. Este elemento es el que vamos a trabajar y que, como habíamos comentado en la clase pasada, es el que vamos a estar moviendo por toda la superficie de la placa en esta idea de que en lugar de elegir varias partículas, porque
nunca podremos terminar dentro de la superficie que queremos trabajar. Vamos a seleccionar una sola rebanada, en este caso este diferencial de área, y este es el que vamos a estar moviendo, ¿no? Desde el extremo izquierdo, que tenemos aquí, hasta el extremo derecho, que anda de este lado. Bueno, Profe, ¿sí? ¿vamos entonces a tener que usar sumatorias o solamente con las diferenciales o integrales es más que suficiente? Para este distribuciones continuas, el método es la integral. Ok. Es todo por integración. El detalle aquí, en este tipo de problemas, en concreto, es que nosotros logremos construir la integral correcta. Ese es a veces el problema con el que uno se enfrenta. ¿Cómo construir la integral correcta que nos lleva al resultado que estamos buscando? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Creo que nos va a dar tiempo de plantear el siguiente problema. Y en el siguiente problema ustedes van a ver que sí depende mucho cómo se elige este diferencial. Pero bueno, no adelanto más, vamos a continuar entonces. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿O alguna pregunta por ahí que haya surgido? No, profesor, todo bien. Vale. Todo Bueno, bien, profe. entonces, como comentamos al inicio, de lo único que nos vamos a preocupar en este ejercicio es en determinar la componente X del centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que determinar para dar con esa respuesta son estas dos integrales. ¿De acuerdo? Aquí está. La coordenada X del vector posición del centro de masa es igual a esta integral en el numerador y esta integral en el denominador. Y bueno, uno podría pensar, pues es exactamente la misma forma que el problema de la varilla que vimos la clase pasada. De hecho, por ejemplo, aquí si nos vamos aquí arriba, vean, tiene exactamente la misma forma. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos hablando de una densidad lineal o de una densidad superficial? Pues va a estar aquí, justamente en el diferencial. Vean que este diferencial tiene la información de que se trata de una superficie y no de una varilla delgada. ¿Cómo se llamaba esa letra, profe? Disculpe. Esa Bueno. es la letra sigma, Ah, ok. Sí. ¿de acuerdo? Así que aquí está, aunque la ecuación general es la misma si se trata de una distribución lineal o una distribución superficial de masa, cuando ustedes expresan el diferencial de masa, así como lo tenemos aquí en color verde, o en el problema pasado, que lo expresamos así, vean, diferencial de m, lambda, diferencial de x, entonces aquí ustedes ya están diciendo qué tipo de distribución estarían manejando, una lineal o una superficial. ¿Vale? Entonces, para que no vayan a llegar a confundirse, con que como esta ecuación es la misma para el problema anterior, tenemos que razonarlo de la misma manera. No está sucediendo eso. Este diferencial de masa se tiene que expresar de forma adecuada según el problema que queramos resolver. Si es una varilla muy delgada, es decir, una masa distribuida en toda una dimensión, o es una distribución superficial, es decir, materia distribuida en toda una superficie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Son estas dos integrales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la integral en el numerador. Vamos a resolver esta primera. Bueno, la integral en el numerador, vean, x de m se expresa de esta manera. Aquí está, x por sigma diferencial de a. Pero sigma, la densidad superficial, la asumimos constante, así que pues, sale de la integral. Y entonces, lo único que queda por integrar ahora es x diferencial de a. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, el punto aquí es cómo expresar este diferencial de área. Recuerden,
cuando ustedes les proponen realizar una integral, tienen una función que depende de una variable que voy a llamar z, y el diferencial tiene que tener la misma variable. Vean, diferencial de Pues, z. Y aquí, pues, pareciera que no tenemos esa equivalencia. Tenemos aquí la variable x, muy bien. Pero aquí tenemos una variable que nos habla de área. Entonces tenemos que tratar de escribir este diferencial de área de manera que logremos expresarlo en términos de x. aquí sí me ocurre usar la relación que hemos visto de masa sobre área, ¿no? O sea, la ecuación de esa densidad sigma con los datos cuando es constante, ¿no? No, aquí aquí hay que utilizar la parte geométrica del problema. A ver, echemos un vistazo. Este diferencial de área, ¿recuerdan qué habíamos dicho que era? ¿O cómo lo estábamos representando en la Sería el figura de arriba? rectangulito, ¿no? ¿Cómo, perdón? El rectangulito ese. Exactamente, exacto. Este diferencial de área hace referencia al área de este rectángulo que habíamos nosotros seleccionado. ¿Y cuál es el área de ese rectángulo? Es dx, diferencial de x por y. Exacto, diferencial de x por y, base por la altura. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Pero Bien. entonces la altura Profe, es algo que nosotros le vamos a dar, un valor que nosotros le vamos a dar. Ok, dependiendo la posición, ¿no? ok, esa es una muy buena observación. ¿Qué pasa con la y? Bueno, para empezar, vamos a ir esto viéndolo por partes. Porque la x siempre va a ser la misma, ¿no? Bueno, de x va a ser siempre el Ah, mismo. exacto, la franja, sí, siempre va a tener el mismo ancho, diferencial de x. Pero ¿qué nos Entonces da lo con único que y? va a cambiar va a ser el diferencial del área y la altura constantemente hasta que cubramos todo el triángulo. Ok, vale, eso es correcto. A ver, vean, ¿están de acuerdo que el diferencial de área entonces se puede expresar en términos del diferencial de x por esta relación? Sí. Es el área de un rectángulo, así, tal cual, un rectángulo que pues, conocemos casi de toda la vida. Bueno, pero ahora viene un detalle que ustedes acaban de señalar correctamente, y es que esta y, lo que estamos nosotros llamando la altura de este rectángulo, no va a ser constante. Por ejemplo, imaginen que este rectángulo que hemos aquí dibujado, no lo construimos ahí donde está, sino que pudimos haberlo construido por acá adelante, ¿no? Con, Sí, con el mismo ancho, con el mismo ancho, o sea, el mismo valor de diferencial de x como mencionaba, ¿no? Que puede tener el mismo ancho. Pero ¿qué pasa con la altura de pues este va a rectángulo cambiar, en ¿no? amarillo? Y bueno, aquí podríamos definir a la integral desde 0 hasta a para ver si eso hace alguna diferencia en el valor de y. Esos van a ser los límites, en todo caso. Pero aquí el punto que que les estaba mencionando es, a veces en este tipo de problemas, el reto es escribir bien la integral. ¿Qué es lo que determinar la función que vamos a integrar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, antes de pasar los límites de integración, que sí van a ser de 0 a, tenemos que construir perfectamente qué es lo que vamos a integrar. Entonces, en eso andamos. Tratamos de obtener qué función vamos a tener que meter en la integral para trabajar. Entonces, la altura que tenemos aquí para este rectángulo de color amarillo, ¿cómo es en comparación a la del rojo? Es mayor que... La de amarillo es mayor que la de rojo. Exactamente. O sea, el ancho será el mismo. O sea, podemos dibujar o construir este rectángulo amarillo de manera que tenga la misma base que este rectángulo rojo. Pero como lo estamos construyendo más pegado al lado derecho de la placa triangular, la altura de este rectángulo pues tiene que ser mayor. ¿Y qué pasa si nos movemos ahora del lado opuesto? Si construimos un rectángulo muy cerca de esta punta. Pues de los tres va a ser el más chico, ¿no? En área. Así es. Podemos dibujarlo
con el mismo ancho que los otros dos casos, pero este rectángulo de color verde va a tener menor altura. Conclusión, la altura del rectángulo que queremos dibujar, como ustedes bien lo señalaron, va a depender de en qué lugar dibujemos el rectángulo. Es decir, Entonces eso va a ser como nuestra variable. exacto, y es una función de x. Es la función que podremos integrar, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, ahí me hace un poco como de... sí sería así, y igual a y de x. No, todavía tenemos que ver qué función es explícitamente. Ok, Solo en este momento les estoy diciendo que y Ajá, es lo que va a valer, ¿no? ¿Y? va a ser una función de x. ¿Eso sí queda claro para todos? sí, ya Va a es ser como... una función. Es dependiente de x, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿de qué manera? O sea, explícitamente, ¿qué forma tiene? ¿Tendrá la forma de una función seno de x? ¿O será de una exponencial? Eso es lo que tenemos que averiguar. Ya sabemos que y depende de x. Eso creo que está clarísimo. Pero ahora, ¿de qué manera explícita? ¿Como una función seno? ¿Como una función exponencial? ¿Como un logaritmo? Eso es lo que hay que descubrir ahora. Sí queda claro entonces el siguiente paso Le, que tenemos que le dar. iba a preguntar por qué por qué en función de X, y vi que era porque es la posición, ¿no? Porque yo lo estaba confundiendo con la diferencial de X, Ok, o sea, sí. con la base del rectángulo, pero no, es por la posición, entonces. Por la posición en la que uno elija construir el rectángulo. Ok, Entonces, si aquí, por ejemplo, en todos los rectángulos, el verde, el rojo y el amarillo que tenemos en pantalla, los tres tienen la misma base, diferencial de x. O sea, la base es la misma, pero las alturas en cada rectángulo son las que están cambiando. ¿Y de qué depende la altura de cada rectángulo? De dónde lo estemos dibujando. Si lo dibujamos muy cerca de esta esquina, los rectángulos que podemos dibujar van a tener alturas muy pequeñas. Pero si construimos los rectángulos de este otro lado, los rectángulos que podemos obtener van a tener alturas más grandes. De hecho, van a ser las más grandes que podemos construir en toda la figura. ok, ok. Entonces, la altura del rectángulo que vayamos a dibujar dependerá del lugar en el eje X en el que dibujemos dicho rectángulo. Sí, ¿Vale? Ok, Sí. ahora, la pregunta a resolver es, ¿de qué manera explícita depende la variable y de la coordenada x? Por ejemplo, podríamos pensar que la dependencia de y en términos de la variable x es una función seno, por ejemplo, o una función coseno. ¿Sí recuerdan cómo es la gráfica de esas funciones? sí, es como una ondas, ¿no? Bueno, lo Ok, relaciono con... exacto. Entonces voy a dibujar una gráfica genérica, ¿no? No sé exactamente cuál de esas funciones puede ser. Por lo regular el seno es es una función que no es simétrica y la del coseno sí es simétrica con Ah, respecto a la vertical. así es. Entonces van a tener este comportamiento. O sea, vean, y depende de x de esta manera. Puede tener una región que es positiva, después se hace cero, después tenemos una porción negativa. ¿Y es lo que está pasando aquí? No tenemos algo así. No, es completamente lineal. Exacto. Entonces, ¿cuál es la dependencia? ¿Cómo es la función explícitamente? ¿Cómo y depende de x? Con una recta, ¿no? Podríamos sacar la pendiente de la Es hipotenusa. exactamente, y depende de forma lineal. Es decir, y es de la forma mx más. Voy a poner una b mayúscula para no confundirla con este lado b. Donde m, Podemos poner una constante porque al final de cuentas sería bueno, a mí me haría más fácil la interpretación, no sé, mis compañeros. ¿así? Sí, bueno, sí, ahorita en este caso solamente es por constante, ¿no? Vale, bueno, si no causa problema. Si todos estamos de acuerdo de qué se representa esta C, no. El nombre que le pongamos, tal cual no es relevante. Es Es la una cor- función, es una función seno. Se hace una seno. No, esta no es. Esta es una función No, lineal, no, es no, una línea pero recta.
Sí, por la ecuación ¿Cómo se llama esta? En una ecuación de línea recta, ¿cómo se llama esta a la letra M? pendiente. Es la M Pendiente. es la pendiente, la X es Y, la que va a acompañar. Más bien, la pendiente es el término que acompaña X y C es la constante dependiendo de dónde inicie. Por ejemplo, si dijera que ese fuera un 5, la función comenzaría en 5, ¿no? O sea, a Y con partir la de ahí intersección empezaría con la el recta. eje X, ¿no? ok, ¿cómo se llama Sí. esta cantidad? Tiene un nombre. Origen, no sé. Ordenada al origen. Ordenada del origen. Ah, ok, sí, sí. Entonces, ya está. Tenemos que... Es la dependencia de la variable y en términos de x. O sea, eso es lo que estábamos buscando. ¿Cómo varía y en términos de x? Bueno, De es esta que manera. me confundí porque había puesto eh, si la función iba a ser una exponencial, Exacto, eso es lo que una tenemos que seno. averiguar. Entonces, cuando dijo las de trigonométricas, yo dije, puede ser un seno, porque es lineal el seno, ¿no? No, Creo. no, la función seno, su gráfica, es de esta forma. ¿No esa era la del coseno? ¿O era al La, revés? la Entonces, No, función la del coseno coseno empieza así. es simétrica. mm, entonces estoy confundiéndome bastante. Pero bueno, la respuesta es que la variable y no es ninguna de estas. Eso es lo Entonces importante. ahora sí podría ser, por ejemplo, como lo que Bernal preguntó al principio de partir el bate a la mitad y ya empezar a hacer un recorrido así con una forma, pues que no es completamente así como ese triángulo, ¿no? Que ya sea, por ejemplo, la forma del bate. Sí, tratando de buscar una función que describa la forma del objeto que se está estudiando. Ajá, ajá. ¿Vale? Entonces, Así sí se podría, entonces, usar una trigonométrica. si el objeto que se está analizando permite, por la forma que tiene, se ajusta a una función trigonométrica, se podría utilizar una función trigonométrica. Ok, ok. Bien. Entonces, regresando al problema, lo que estamos encontrando es que este lado, que es la hipotenusa, está relacionándose de esta manera con la variable x. Pero en este caso, ¿cuánto vale c? ¿Cuánto vale la ordenada de origen Pues es para cero, esta línea? no está en un punto diferente de cero, vamos a decir el vértice del triángulo, ¿no? Exacto. Esta línea que es subrayada aquí de color amarillo, la que he remarcado, bueno, de hecho tal vez debería utilizar otro color. Ok. A ver, bueno. Voy a utilizar este tono café. Bueno, entonces, esta línea de color café que estoy resaltando pasa por el origen de coordenadas. Y eso entonces hace que que es la ordenada al origen valga 0. ¿Sí vamos bien aquí? Sí, profe. Vale, ok. Ahora, ¿cuánto vale la pendiente de esa línea de color café que he dibujado? Pues vamos a tomar el ángulo que forma el triángulo con la horizontal como, no sé, vamos a llamarlo teta, ¿no? Y a partir de teta tendremos que sacarlo con la función tangente, con A y B, que es Entonces, 100, ¿no? ok, Se saca la pendiente con función a la tangente. Entonces, bueno, yo llamaría a ese ángulo que está formando la hipotenusa teta. ok. Sí, es correcto que podemos utilizar un ángulo, pero creo que es innecesario porque estaremos metiendo una nueva variable. Entonces, simplemente con la relación A sobre B podría quedar. Al B revés, sobre A, ¿no? Ah, sí, B sobre A, sí, sí. B sobre A. Y listo. Ya no metemos otra variable, sino utilizamos las que tenemos. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente para esa línea de color café? B sobre A. Exacto. B sobre A. Entonces ya tenemos toda la información.
Y tendría lógica, ¿no? O sea, es el término que estaría acompañando a X y es lo que haría depender a la altura de Y, bueno, la magnitud de Y, ¿no? Exactamente, exacto. Y esa sería entonces la dependencia, ya escrita en términos de las cantidades que tenemos en el problema. Tenemos una ordenada al origen 0 porque la línea recta, aquí dibujada en color café, pasa por el origen. Y la pendiente de esa línea recta se puede encontrar fácilmente con la relación B entre A, como lo tenemos aquí. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, con esta parte? Entonces ya estamos metiendo otro tema, geometría analítica, ¿no? Recordar conceptos de geometría analítica para ver Eh, qué exactamente. estamos usando. Sí. Por eso cuando iniciamos el curso, en los requisitos previos les mencionaba, ¿no? Trigonometría básica. Es herramienta. O sea, todo eso es, no estamos dando un repaso, sino que estamos utilizando las herramientas de geometría analítica para hacer construcciones aquí. Porque se me ocurre otra cosa, ¿no? Que el cartel no sea un triángulo y que pudo haber sido un letrero circular o un letrero de forma elíptica. Así es, entonces tenemos que recordar. De hecho, el siguiente problema justamente trata de una placa semicircular. Pues, bueno, estamos empezando por una figura un poco más simple, que es una superficie triangular. Para que vayan viendo cuál es el procedimiento que se tiene que hacer. Bien, hasta aquí entonces todos de acuerdo con esa dependencia. Sí, profe. Sí, profesor. Vale, ok. Podemos poner la prueba. Vamos a poner a prueba esta relación, a ver si es cierto que nos da información acorde a lo que tenemos aquí en la figura. Por ejemplo, cuando x vale 0, cuando esta x vale 0, ¿cuánto vale y? Pero también, ¿no? Ok, es decir, Sí, estamos en esta punta, ¿no? En la punta del lado izquierdo. Sí, Aquí tenemos 0,0. Ok. Cuando x vale a, es decir, cuando andemos de este lado, ¿cuánto vale y? B. B, exacto. Es decir, andamos en Significa que este llegamos verde. al máximo, ¿no? Ah, exacto. Entonces, cuando x vale a, y vale b. Así que sí nos está dando un punto que pertenece a la placa. Sí, ¿Sí vamos bien entonces? sí, profe. Vale. Por lo tanto, nuestro diferencial de área, pues ya es lo que tenemos aquí. Vean. Ya sustituimos lo que vale y. Ese es a veces con lo que uno se puede llegar a perder, o a veces uno tiene problemas. Encontrar la función correcta que se tiene que meter en integral. Entonces, vean, esto es lo que vamos a tener que integrar. B entre A por X diferencial de X. ¿Y qué pueden notar? Que la variable sobre la cual vamos a hacer la integración es X. Y la función que vamos a integrar está en X. Otra cosa, realmente lo que va a ser una constante va a ser la relación B sobre A, porque Ah, eso siempre va a depender de lo que valga X, ¿no? esta relación, así es, esta relación en específico es una constante, porque son las longitudes de la placa triangular. Y esas no tienen por qué cambiar. Sí. Bien, ¿continuamos o hay alguna pregunta en esta parte? Pues entonces, en dado caso, pues esta demostración es para puras figuras así como triángulos, rectángulos. Sí, Podemos podremos simplificar así. de- decirlo de esa manera, sí. Este método que estamos utilizando quedaría reservado únicamente para triángulos rectángulos. Ahora, también hay que tener cuidado porque el triángulo rectángulo tiene una determinada orientación. Si el problema les pidiera Ajá, cambiar está en la el forma, eje, perdón, en el en el eje 1, ¿no? exacto. La Entonces, pendiente se hace negativa. exacto. Entonces aquí hay que cambiar un poco porque Ah, la claro. relación ya no es la misma. O sea, todo va a depender exactamente de la figura que se esté evaluando.
Y por ejemplo, si también estuviera en el tercer cuadrante, pues cambiarían bastante las cosas igual, Claro. signos aparte. Por eso entonces es muy importante que demos una orientación que nos facilite los cálculos. Por ejemplo, esta figura uno la puede atacar, o sea, puede intentar resolver el mismo problema, pero orientando el triángulo de esta forma, así. Pues ahí aparte de que se hace negativa, tendremos que ver la ordenada de origen, ¿no? Que podría ser Exacto, A, ¿no? Ahí, exactamente, exacto, porque aquí la ordenada de origen ya no es 0. Entonces vean que el hecho de invertir la figura, o sea, poner el triángulo de esta manera, nos va a modificar la función. Parece algo simple, o sea, es bastante simple de hecho, ¿no? Nada más estoy cambiando la orientación de la figura, sí, pero a nivel analítico significa muchas cosas. Por ejemplo, que la dependencia Y ya no va a ser así de simple, con una ordenada origen 0. Bueno, continuamos entonces con este cálculo. Entonces, vamos a regresar a esto. Recuerden que estamos tratando de evaluar esta integral. Y ya sabemos cuánto vale este diferencial de área. Es lo que tenemos aquí abajo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer ahora? Pues tomar este diferencial y llevarlo a la integral que estamos evaluando. Bien, entonces es lo que vamos a hacer a continuación. La integral a resolver para el numerador va a resultar en lo siguiente. A ver, aquí está mostrado por partes. X de m es la integral. ¿Qué hicimos después? Sustituimos el valor del diferencial de masa. Aquí está. Sigma, diferencial de área. Sigma aparece ya fuera de la integral porque asumimos que era constante. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Sustituir la expresión del diferencial de área, que como vimos es B entre A por X diferencial de X. Y como aquí ya la variable sobre la cual estamos integrando ya es la coordenada X, ya podemos establecer los límites de integración, que es lo que habían mencionado, que va desde 0 hasta A. ¿Estos límites sí son claros? sí, profe. ¿Ok? Vale, entonces ya tenemos la integral definida. B entre A es una constante. Son los lados de la placa triangular. No tienen por qué cambiar. Entonces, salen de la integral. Y lo único que hay que ahora integrar es esto. Una x cuadrada diferencial de x. Y ese resultado que se obtenga se va a evaluar desde 0 hasta A. Ya Sí, bueno, aquí tengo una duda, profe, porque esa integral sería x cúbica sobre 3, ¿no? el resultado de la integral y la evaluación, sí. Ya se cambiaría al sustituir a y 0, ¿no? A la resta. Así es. Ok. Y no hay que olvidar que hay una A que está aquí dividiendo. Entonces, como quien dice, se comió pasos al hacer esto. Sí, porque esta parte pues ya es. Yo creo que eso no les causa mucho problema. Ese No, tipo de no. integrales ya. Sí, sí. Lo que me interesa más es que ustedes vean cómo llegar a obtener la integral que se tiene que resolver. Que hay mucha geometría de por medio. Profe. Bien, ¿dudas, comentarios con esta línea de cálculo? No, ninguna duda, profe. Profesor. Ok, vale. Entonces ya tenemos la integral en el numerador. Ya está. Vale esto. Sigma por A cuadrada por B entre 3. Y toda esta cantidad es constante. Ya es un número. Bueno, un número no expresado de forma tal cual numérica, pero si conocemos los lados del triángulo y conocemos la densidad, pues evaluamos y ya tenemos un número ahí. Bueno, ¿qué nos falta por hacer? Calcular la integral en el denominador. ¿Qué forma tiene la integral en el denominador? ¿Recuerdan?
Integral del diferencial de masa. Exactamente. Ya sabemos cuánto vale el diferencial de masa, que sería B sobre A por X diferencial de X. Y también establecemos el límite de 0 a y integramos eso, ¿no? Exacto. Exactamente. De hecho, prácticamente es lo de arriba, excepto que esta X de color blanco no aparece acá. No, no, ya no. Y por lo tanto, la integral a resolver ya no es X cuadrada. Es una más simple. Es X diferencial de X. Sí, profe. Bien, si ustedes evalúan, hacen esa integral, después consideran los límites inferior y superior, y simplifican, obtendrán ese resultado. Ese es el Sí. valor de la integral en el denominador. Y ahora ya nada más nos quedaría dividir el resultado de arriba entre el de abajo para Así es. al centro de masa. Y bueno, le podría subir tantito para. O ya lo hizo ahí. Bien, a ver, el resultado de hacer la división, ese es lo que tenemos aquí. Entonces ya el centro de masa está a 2/3 del origen. Así es, del extremo izquierdo de la placa triangular. Y Entonces, lo que nos habían comentado en algún momento al tratar este problema, Pero, ¿por ajá, qué? Es que, ¿y si cambia el triángulo? ¿Y si siempre va a estar del lado izquierdo entonces? Pues supongo que sí, porque pues lo supusimos de que es con cualquier es que sí base. dependería, acuérdate que como si estuvieras trabajando con otro eje, probablemente en magnitud de distancia sería lo mismo, lo que cambiaría sería el sentido de la longitud. por ejemplo, a ver, me parece un buen momento con esa pregunta. A ver, en el problema que nosotros resolvimos, trabajamos de esta manera el triángulo. A ver, hicimos esta construcción. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta fue la forma del triángulo que trabajamos. Y el resultado que obtuvimos fue que el centro de masa en el eje X está ubicado a 2/3 del lado A. O sea, tiene una posición 2/3. Entonces, aquí está 1/3, 2/3. Y entonces, aquí estamos de acuerdo que estaría esa posición. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, ok. Entonces, aquí está el valor de 2/3 De A. de la base. Ok. Si ustedes, y es algo que incluso pueden ustedes googlear, hay páginas donde les muestran a ustedes varios centros de masa, hay quienes trabajan la figura opuesta, es decir, cambian la orientación y trabajan el triángulo así. ¿Creen ustedes que van a obtener el mismo resultado de 2/3 de A? No, más bien sería No, 1/3 de A, ¿no? Por el cambio de tercio. figura. Exactamente, exacto. Porque en esta nueva orientación, el origen está colocado en este lado, aquí. En donde sí podría ser como 2/3 de A, podría ser en el cuadrante 3, ¿no? Pero bueno, negativo, ¿no? Exactamente. No, sería menos, 1/3 en el cuadrante 2, ¿no? A ver, déjenme poner esto No, aquí. no, no, pero yo hablaba del primer triangulito. Pero sí tienes razón también. ¿Vale? Entonces, en ese cálculo, con un triángulo con esta orientación, que es la figura de abajo, el resultado que ustedes llegarían es 1/3 de A. Híjole, Y estaría bien. Y estaría sí. bien. Porque es el mismo punto, ¿no? Es la misma posición. Solamente que el triángulo lo estamos viendo en una distinta orientación. Pero físicamente es el mismo punto. Para trabajar este tipo de problemas siempre se debe hacer con la orientación que nos da el problema porque, pues, no sé, se me ocurre que yo puedo decir, me acomodo más con la orientación de abajo, del de 1/3 de A, pero después puedo regresarlo a acomodarlo de forma que quede en términos de la orientación que pide el problema. Pues realmente no hay una regla
establecida para decir cuál orientación es la correcta. Porque al final vamos a llegar al mismo resultado. O sea, físicamente, esta posición de que aquí el problema nos daría valor de 1/3 es exactamente la misma que está aquí marcada con valor de 2/3. ¿Qué es lo que podrían ustedes utilizar como argumento para decidirse de una orientación u otra? ¿Qué tan fácil es resolver la integral? Eso sería como el único argumento. Ok, sí. ¿Vale? Y eso pues depende mucho de la pericia que ustedes tengan para resolver integrales. Básicamente eso se reduce. Si ustedes saben, tienen una base en integración, entonces, lo único que se tienen que preocupar realmente es en encontrar la ecuación que tienen que integrar. Eso creo que es el detalle más importante. Por ejemplo, aquí, en esta orientación que tenemos aquí arriba, la ecuación a integrar es esta, o resultó esta, que es bastante simple, es una línea recta, con ordenada al origen 0. Pero si deciden utilizar esta orientación del triángulo rectángulo, entonces tienen que tomar en cuenta que la ordenada origen ya no es 0, sino ya vale b. Y eso les va a cambiar la dependencia que van a tener que trabajar en la función a integrar. ¿Vale? Por ejemplo, creo que sería así. B menos b entre a por x más b. Creo que sería esa la función a integrar. La podemos poner a prueba. Cuando x vale 0, déjenme ver aquí. No, está mal. No, sí, creo que sí está bien. A ver, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Solo B. Vale b, ok, estamos en este punto. Cuando x vale a, ¿cuánto vale y? 0. 0, ok, estamos en este punto. Creo que esa es la función. Entonces, esa es la que tendrían que ustedes utilizar con esta orientación. Hacen los mismos cálculos con los mismos límites de integración, porque la variable x sigue yendo de 0 a a. Eso no ha cambiado. Y lo que van a obtener como resultado tendría que ser esto. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo recuerdo haber visto en algún curso de estática, bueno, donde se estudian cargas y Ajá. esfuerzos. Recuerdo haber escuchado en cargas triangulares que se podría crear como que una especie de carga puntual y aparecía, si no mal recuerdo, este mismo término de en un triángulo o en cargas triangulares se podía generalizar una carga puntual a 2/3 partes bueno, del vértice del triángulo. No sé si tiene algo que ver o es un análisis parecido a cómo es que las cargas y en este caso, pues la masa interactúa a lo largo de la superficie del triángulo. Cuando hablamos de cargas, estamos refiriendo a fuerza, ¿cierto? Sí, 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 fuerzas. Ok, vale. El hecho de que nos digan que, bueno, voy a reinterpretar lo que se acaba de comentar, y por lo que entiendo, cuando se dice que se puede sustituir por un punto, eso fue algo que entendí, Sí, eso es justamente lo que es el centro de masa. Es decir, si nosotros quisiéramos analizar las fuerzas que están actuando sobre esta placa triangular, todos los esfuerzos que se le pueden estar aplicando, entonces esos esfuerzos los vamos a dibujar de manera que están actuando en el centro de masa. Entonces, por ejemplo, el vector peso en esta figura, dejen quitar todo esto, en la figura de arriba, que es la que estamos trabajando. O sea, la ventaja de trabajar el centro de masa es que si nosotros queremos, por ejemplo, analizar cómo actúa el vector peso o la fuerza peso,
tenemos que orientarlo de esta manera. Sigue apuntando hacia abajo, eso no cambia. Pero ahora el objeto ya no se ve como un punto, sino ya como su estructura completa. Y es más, el vector peso no lo vamos a colocar donde se nos antoje, sino lo elegimos, o lo construimos, mejor dicho, de manera que pasa por el centro de masa. También nos dice otra cosa el centro de masa, ¿no? Que ahí la mayor cantidad de masa del triángulo se concentra cerca de B. Así es, se concentra cerca de B. La lógica, ¿no? Porque conforme va creciendo la altura del triángulo, pues se entendería que habría mayor masa, ¿no? Así Como es, te había dicho en un inicio, si pusiéramos el diferencial de área, se va a ir moviendo a través del triángulo y va creciendo, y eso también haría que creciera la masa junto con el área, ¿no? es correcto, sí. Ok, entonces en ese tema de cuestiones de las llamadas cargas o fuerzas, es por esa razón. O sea, este valor de 2/3 de A que estamos encontrando, eso, tiene esa misma interpretación. Es la ubicación del centro de masa para un triángulo rectángulo que sea dibujado con esta orientación. Oh, ya, ok, sí, gracias. Sí, de nada. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, comentario sobre el resultado de este primer problema del día de hoy? No, ninguno, profe, por mi parte No, no. creo que no. Todo Ok, bien. vale, bueno, entonces vamos a ver el siguiente problema, de igual, de una distribución continua de masa, pero vamos a cambiar la figura a resolver. Ahora, la instrucción es, determine las coordenadas del centro de masa de una placa semicircular homogénea. Vean, ahora tenemos esta placa. Es una placa semicircular homogénea, esa es una palabra clave, importantísima, de radio R mayúscula. Entonces aquí está el radio de esta placa y tiene masa M mayúscula. ¿Cuántas coordenadas tendrá el centro de masa, el vector centro de masa? Am, pues solo no sé si sería como el caso anterior, que solo lo pusiéramos en X, el, el centro de masa. A ver, por ejemplo, a ver, en el eje X. Piensen en este caso, ¿no? Toman esta placa y la van a utilizar para un soporte. Entonces aquí le ponemos aquí vamos a unir unos alambres, así, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, si decimos que solamente está, el centro de masa va a estar en el eje X, es decir, el eje Y no nos interesa, ¿están seguros de que el punto que nos conviene, no, que quedaría aquí donde están esos alambres unidos, va a quedar exactamente aquí? No, profe, sí tiene se puede, componentes en X y Y. ¿O Queda quedará un poco más completamente en medio. Bueno, no completamente en medio, perdón, pero sí, más para allá arriba. Ok, exacto. Entonces, o sea, sobre el eje vertical, que sería esta línea, no va a estar aquí el centro de masa. Y perdón, no escuché, ¿sí dice el problema que se va a colgar de algo No, como simplemente para nos hacer dicen, ese análisis? ¿O por qué hacemos el análisis? no, eso es ¿Nada más para encontrarlo rápido? para que ustedes se dieran cuenta que el centro de masa en esta ocasión no basta con calcular en el eje X, sino también hay que calcularlo en el eje Y. no, aquí sí tenemos que ocupar las dos ecuaciones, ¿no? La componente de X del centro de masa es igual a la integral de X por el diferencial de masa sobre el diferencial de masa, más la integral de Y por el diferencial de masa sobre la integral de diferencial de masa, ¿no? No, no es como tal suma, pero sí hay que encontrar esos dos valores. Bueno, sería suma cuando lo expresemos en forma vectorial, ¿no? Ya cuando Ok. Con los vectores unitarios que les corresponden, sí. Ok. Vale, entonces sí queda claro que aquí, en este problema en concreto, sí es necesario determinar las coordenadas del centro de masa, tanto en el eje X
como en el eje Y. Además, ¿qué tipo de distribuciones? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué tipo de distribución de masa estaremos tratando aquí? ¿Una lineal, superficial o una volumétrica? Una superficial de masa. Exactamente. Una densidad superficial de masa. Profe, entonces la siguiente clase vamos a checar la de distribución volumétrica de masa. ¿O no veremos esa? No, no veremos esa ya les toca a ustedes. Hay un ejercicio, bueno, de hecho hay ejercicios en el, me parece que es en el RESNIC, donde ustedes pueden hacerlo, pueden tratar ahí Sí. algunos Que ejercicios. tendremos que tratar es como ya el concepto de arandela, de dar un sólido de revolución, o no es necesario tanto. Sí, de hecho es lo recomendable. O sea, el método de Arandela es justamente se ocupa para encontrar volúmenes de cuerpos, ¿no? Sí. Entonces, la técnica en ese método es muy útil para resolver distribuciones volumétricas de masa. Y en el examen tendremos con volumen o nos limitaremos solamente a áreas. Lineales en todo caso. Ah, ok, perfecto, sí. Lineales, no homogéneas. Ujú, sí, que en la masa nos dé, la masa está en función de la posición, ¿no? Exactamente. O sea, después de tantos centímetros o así, este cuerpo pesa 5 gramos o así, ¿no? Me vaya avanzando, se le aumentan 5 gramos, algo así, ¿no? Así es, sí. Entonces, vamos a coser ahí. Bueno, si llega a ponerse algo así en el examen, serían puras distribuciones lineales para que nada más se preocupen en resolver una integral, perdón, se preocupen solamente por una coordenada del centro de masa. Pero bueno, lo importante es que ustedes en estos ejemplos que estamos resolviendo les quede la idea de que si tratamos objetos de mayor complejidad, pues las integrales a resolver, pues se tienen que ir trabajando con mayor cuidado. Bueno, entonces, una vez más, en este caso, el problema nos menciona que la placa es homogénea. Así que eso significa que esta sigma, esta cantidad sigma, va a ser constante en todo el cálculo. Y bueno, Sí. esta densidad superficial, aquí, perdón, aquí es superficial, superficial de masa, se va a determinar como diferencial de masa entre diferencial de área. Despejando, tenemos ese resultado. Entonces vean, aquí está diciéndonos que el diferencial de masa depende de esta cantidad sigma y un diferencial de área. Aquí viene el detalle importante. Este nos está hablando de que tenemos ahora que construir una rebanada para esta figura. La pregunta es cómo vamos a construir esa rebanada y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, las integrales que hay que evaluar, ya las mencionaron correctamente hace unos momentos, son las que tenemos a continuación. Como se trata de una superficie, el vector centro de masa va a tener dos componentes, una componente X y una componente Y. Así que lo que hay que evaluar son estas ecuaciones. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok, vale. Ahora, un detalle importante que de alguna manera sirve para simplificar un poco las cosas, es notar que las integrales que tenemos en el denominador son las mismas. O sea que esta integral basta con evaluarla una sola vez y ya. Al menos al denominador. Entonces, en lugar de ahí pensar que tenemos que hacer 4 integrales, vamos a hacer solo 3. Aparte sería como algo innecesario hacerla dos veces, ¿no? Exacto, sí. Digo, podríamos hacerlo, pero pues tiempo, ¿no? Entonces, si ya, tenemos el cálculo, el resultado, pues para qué, ¿no? Pues, perder tiempo en volverlo a hacer. Digo, a menos de que
no sé, eso sirva para entrenar la parte del cálculo integral, ¿no? Digo, estaría bien. Pero eso ya les tocaría a ustedes, ¿no? Que ustedes que, resolvieran esta integral con algún otro método distinto al que vamos a ver en unos momentos más. Bueno, entonces, este es el panorama general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, si vamos a trabajar primero la coordenada X, o mejor dicho, la componente X del centro de masa, entonces vamos a tener que escribir este diferencial de área. Tenemos que obtenerlo de alguna manera. Ahí está el secreto que tenemos que dar a la hora de hacer el cálculo. Bueno, entonces, para lograr encontrar ese diferencial de área, vamos a considerar la siguiente figura. Un radio, sí, le iba a decir eso. Ujú. Pero con grosor. Ah, no. No, aquí yo estoy exagerando, pero realmente es un rectángulo muy delgado. ¿De acuerdo? Bueno, Yo Entonces, pensé que íbamos a hacer ese rectángulo como desde ajá, el centro, como si fuera el radio, ¿me entiende? O sea, como que girando. Ese es Que el diferencial de recorriera en área. dirección de las manecillas del reloj, algo Ajá, así. ándale, así. algo así. Yo pensé que lo íbamos a hacer así. pues nos ¿No generaría se mucho puede? ¿No se conflicto, ¿no? puede? Porque hay que tener una inclinación, Sí, creo que sí nos habría variaciones complicaríamos de más así. inclinación y sí sería bastante más complicado. Así es. Sí, uno podría construir ese rectángulo, pero tiene esa desventaja. Por ejemplo, dependiendo de qué inclinación tenga, tenemos aquí un ángulo. Entonces, bueno, Tendríamos que poner ese ángulo en función de X también, y luego ese es en función de la función de Y, ¿no? Y eso pues causaría bastante cálculo. entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, en esta figura eh, vamos a orientar nuestro sistema de referencia de la siguiente forma. Vamos a colocar nuestro eje X paralelo a la base de la placa semicircular. Y vamos a hacer que el origen del sistema de coordenadas coincida justamente con el punto medio. ¿Vale? ¿Sí queda claro aquí? Entonces aquí está nuestro origen. Así lo vamos a construir. Recuerden que es lo primero que tenemos que hacer. Definir un sistema de referencia. Sí, profe. Ahora, lo siguiente es cómo construir el rectángulo. Bueno, una selección bastante simple es la que tenemos aquí mostrada en la figura. Vamos a construir un rectángulo que tenga altura y tenga como base diferencial de X. Así que realmente es un triángulo muy delgado. Aquí yo estoy exagerando para que ustedes lo puedan visualizar. Pero recuerden que se trata de un rectángulo infinitesimalmente delgado. Bueno, entonces, este rectángulo rojo se puede construir, por ejemplo, aquí donde lo tengo en este momento, o lo pude haber construido de este lado, o lo pude haber construido de este otro. Entonces, bueno, tengo toda a mi disposición toda la superficie de la placa circular, bueno, semicircular, para poder construir ese rectángulo. Bueno, por la orientación de los ejes, la posición al lado izquierdo va a ser siempre negativa. Es decir, si nosotros nos Bueno, paramos tengo aquí, una pregunta, profe. sí, Eh, pero pues no como estamos midiendo todo el área, se tendría que sumar todas esas mediciones, entonces, ¿para qué ponerlas negativas si porque, se a van ver, a sumar al final? O sea, como, entiendo que está del lado izquierdo esa parte ajá, del radio. Sí, 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 pero, o sea, al final de cuentas le digo, pues vamos a sumar todo, todos esos rectangulitos, sean negativos o positivos, ¿no? todas las áreas de los rectángulos van a ser positivas porque están en el eje Y positivo. Pero esta orientación, bueno, o esta elección de los ejes es para la parte de la integral. O sea, el tomarlas así nos va a facilitar la integral. O sea, el hecho de haber colocado el sistema de referencia de esta forma no es así por simple gusto porque se vea bonito,
sino porque a la hora de hacer el cálculo, se nos va a facilitar las operaciones. Yo tengo una duda, profesor. ¿Sí? Bueno, así como lo acabamos de establecer que nuestro semicírculo va a tener, pues, llamarlo, pues, un eje de simetría en cero, en x igual a Ajá. cero, podríamos concluir que, pues, como la masa se distribuye de manera homogénea y las áreas de la superficie se distribuye equitativamente del lado izquierdo como del lado derecho del, del, pues, del eje de coordenadas, pues ahí podríamos ahorrarnos pues bastante cálculo, ¿no? Porque pues en teoría la coordenada del centro de masa en X pues debería estar al centro, ¿no? Puesto que pues la masa del lado izquierdo como del derecho sería pues la misma, y ahí pues ya podríamos encontrar directamente pues su coordenada en X, ¿no? Y pues bastaría nada más encontrar su coordenada en Y. Bueno, eso es lo que creo. No sé si sea válido. Sí, el razonamiento es correcto. Por el hecho de haber construido ese sistema de referencia de ese modo, es decir, que la placa semicircular sea simétrica respecto a la línea vertical, a esta línea, la cantidad de materia que existe en esta porción es exactamente la misma que existe en otra. Porque el problema nos dice que es una placa semicircular homogénea. Entonces, eso da como conclusión que al menos la coordenada la componente, perdón, del vector centro de masa sí se ubique justo en esta parte, en en este punto intermedio. María R en nada más, ¿no? Porque pues, sería el diámetro, la longitud total, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que sería en R o simplemente así cero, la componente X. Vamos a hacer el cálculo para verificar o para mostrar que en efecto esta intuición que nos acaban de comentar es correcta. O sea, el hecho de que la materia para esta placa semicircular está igualmente repartida, tanto en la zona izquierda como en la zona derecha, hace que en el eje X el centro de masa se ubique a lo largo de esta línea, que coincide con el centro de nuestro sistema de referencia. Pero bueno, aunque ya sabemos que el resultado que tenemos que llegar o que tenemos que obtener es cero, lo que vamos a hacer a continuación me sirve para prepararlos para lo que sucede con el eje Y. O sea, aunque vamos a obtener un integral que va a ser cero, que eso puede ser para algunos bastante desilusionador, lo que me interesa es ver el método, hacer los cálculos para que ustedes vean qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, este rectángulo tiene una altura Y, similar a la placa triangular, y tiene una base dada por el diferencial de X, como tenemos aquí. Entonces, el área del rectángulo mm, de este elemento diferencial se escribe como Y diferencial de X. Ahora, ¿qué notan sobre las áreas de esos rectángulos? ¿Podemos decir que son las mismas siempre? No, No, solamente podemos tomarlas que la podemos multiplicar por dos las alturas, ¿no? Y tomarlas solo de 0 a R positivo. Pero las alturas son constantes en todo momento, Ah, no. a lo No, largo de todo el eje X. no, no son constantes. no, porque cambio. Así es. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, retomamos el rectángulo aquí marcado en color verde, podemos ver que la altura que tiene es menor a la que hemos considerado para este rectángulo rojo. Si dibujamos incluso un rectángulo que esté justo a la mitad, estarán de acuerdo que este rectángulo va a tener la mayor altura
que cualquier otro que podíamos dibujar. Sí. Y si nos movemos a los extremos que tenemos aquí, esos rectángulos van a tener altura muy pequeña, casi cero. Entre más nos acerquemos a estas esquinas, esos rectángulos que vayamos a construir van a tener áreas prácticamente iguales a cero. Bueno, entonces, conclusión. Y es función de X. Sí, como el anterior. Exactamente, como la anterior. Ahora la pregunta es, ¿cómo damos con la dependencia explícita? O sea, ¿cuál será la función de Y en términos de Sería X? la función canónica, la ecuación canónica para una circunferencia, pero dividirla a la mitad, porque solamente estamos trabajando con medio círculo, ¿no? La información del medio círculo la vamos a retomar, sí, pero eso va a servirnos en los límites de integración. Ah, ok. Entonces Pero sí, la Una, relación, una la parábola. canónica de un círculo. Una parábola podría ser. O pues simplemente Ahí una está, circunferencia. x cuadrada de más hecho, y es un cuadrada círculo. cuadrada. Como es una placa Medio semicircular, círculo. entonces la relación que nos va a ayudar a establecer cuál es la dependencia de Y en términos de X es justamente la ecuación de una circunferencia centrada en el origen. Ah, sí, haber agregado un medio no hubiera resuelto realmente nada. No, realmente no. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada es igual a R cuadrada, donde esta R mayúscula pues es el radio de la, de la placa semicircular. Y entonces, si de esta ecuación ustedes despejan el valor de Y, vean, Y queda en términos de X. Justo lo que queríamos. Y como una función de X. Ah, y ahora aquí sí vamos a integrar con el método de sustitución trigonométrica. Sí, aproximadamente vamos a tener que hacer algo de ese estilo. En algún momento vamos a tener que hacer algo de ese estilo. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Sí, todo bien. Y entonces eso ya lo tendríamos que sustituir en el diferencial de área, ¿no? Que habíamos concluido. Bueno, el área del rectángulo que habíamos Exactamente, concluido. así es. Porque ya tenemos a la variable Y en términos de la coordenada X. Y nuestro diferencial ya está también en términos de la variable X. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso es justamente hacer eso. Y es más, los límites de integración que nos van a funcionar son X igual a menos R como límite inferior y como límite superior X igual a R. Sí, que dará 0, ¿no? Como dice. Bueno, vamos a ver que eso en efecto nos va a dar como resultado 0. Pero al menos podemos ver que esa es la integral que se tiene que resolver. ¿Dudas, comentarios hasta esta parte? Ah, profe, ningún comentario. Ok. Bueno, entonces esa integral pues pareciera a simple vista bastante complicada de resolver, pero como les mencionaba, el método se reduce o requiere que ustedes tengan un dominio decente de los métodos de integración. Y en este caso, resulta que la integral que tenemos aquí en esta línea se resuelve fácilmente utilizando un cambio de variable. Entonces, ni siquiera podemos llegar a ocupar una sustitución trigonométrica, al menos no en esta integral. Se resuelve rápidamente con un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable que se propone? U, vamos a utilizar la variable U, igual a R cuadrada menos X cuadrada. Ah, sí, sí se podría, porque como ese x por ¿Es dx una por partes? es la diferencial, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, aunque pudiéramos tal vez intentarlo por integración por partes, es más rápido
utilizando un cambio de variable. Sí, bueno, sí. Hubiera sido el de sustitución en caso de que esa X hubiera estado dividiendo, ¿no? Pero no es el caso. Posiblemente, no estoy seguro, tendremos que verlo tal cual, pero bueno. Entonces, el cambio de variable, repito, que se propone es este. U igual a r cuadrada menos x cuadrada. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada, la vamos a reemplazar por una u. Ese es nuestro cambio de variable al final del día. ¿Y cuál es la otra parte que se tiene que tomar en cuenta en un cambio de variable? El diferencial. ¿Cierto? El cambio de variable que estamos proponiendo es este. R cuadrada menos x cuadrada. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero en el cambio de variable, ¿qué es lo que hay que hacer además? Escribir el diferencial. ¿Cuál es el diferencial de u? Pues sería con Ese r cambio de cuadrado variable. es una constante, se hace cero en la derivada. Ese signo negativo también sale de la derivada y tenemos x al cuadrado menos 1 y eso da x. Vamos. Quedará entonces Menos 2x 2x. diferencial de x. Esto que había yo escrito aquí. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No, profe, ninguno. ¿Ok? Vale, entonces, vean ustedes que al momento de tomar el diferencial, este x de x, o sea, ese producto, es el mismo que tenemos aquí. Vean, x multiplicando a diferencial de x. Entonces lo podemos despejar. Y es lo que acaba de sustituirse aquí. Con el signo negativo, que aquí nos aparece. Ese signo negativo es el mismo que está aquí. El diferencial de u tiene que ser dividido por este 2. Bueno, en un cambio de variable, no basta simplemente con hacer como tal el cambio de variable, sino que también tenemos que hacer un cambio en los límites de integración. En la integral que Profe, le tenemos iba a arriba, preguntar, ¿sí? bueno, no sé si ya lo había comentado, pero, este, ¿qué, qué signo vamos a utilizar después? Bueno, supongo que lo va a decir, ¿no? Que Como cuando el el signo. signo de los intervalos, ya que salen dos, cuando tienen que salir dos, Pero ¿cuáles intervalos? O sea, menos R y R. no, de hecho, o sea, al momento de, cuando consideramos esos límites de integración, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que estamos construyendo un rectángulo, me lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Estamos construyendo un rectángulo que parte desde el extremo izquierdo de nuestra placa circular y comienza a moverse por toda ella hasta llegar al otro lado. Ajá, y esos son los intervalos, sí. Pero entonces, digamos, la integral en sí, que se tiene que evaluar, va desde menos r hasta r. No es necesario tomar algún intervalo aquí. La Ah, integral claro, ok. completa va desde, o sea, tenemos que barrer esta Entonces superficie, solamente son como límites, ¿no, profe? son los límites de nuestra integral. Así es. ¿Vale? Entonces, por esa razón, aquí estamos escribiendo directamente desde menos r hasta r. Claramente pasando por 0. Vale. Ahora, como les comentaba, en un cambio de variable no basta con hacer tal cual el cambio de variable, sino tenemos que implementar también el cambio en los límites de integración. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la integral que tenemos aquí arriba, que se está calculando respecto a la variable x, nuestro límite inferior, ¿cuánto vale? Menos r. Exacto. Vamos a llamarlo así, x1 igual a menos r. Ok. Cuando x toma el valor de menos r, ¿cuál es el valor de u? 0. Negativa. No. ¿Cuánto vale u cuando x vale igual a menos r? Pues sí, 0, ¿no? Ok, es correcto, 0.
¿Todos de acuerdo? ¿Todos lo ven aquí? Sustituyen x igual a Sí. menos r, lo elevan al cuadrado, eso les da r cuadrada. Y si a r cuadrada le restan r Ah, sí. cuadrada, 0. Aquí está. Entonces, el límite de integración, pero ya para la variable u va a ser 0. Ahora, vámonos qué pasa a ver lo que sucede con el límite superior. Ok, el límite superior es r, ¿de acuerdo? Aquí está. Sí, Cuando x toma el valor de r, ¿cuánto vale u? también 0, porque es r cuadrada menos r cuadrada es 0. Exactamente. Entonces, en la integral para la variable u, el límite superior también es 0. Entonces, estos van a ser los límites a esa integral. Y ahora, y hay un resultado en el cálculo integral que nos dice, si tenemos una función, la que sea, y sus límites de integración superior e inferior son iguales, eso indica que la integral es 0. Así sin más. Por el hecho de que los límites sean iguales. Entonces, no es necesario tal cual resolver la integral para concluir que vale 0. El Y hecho está con en que el sus signo, límites son iguales. si difiriera con el signo que fuera de menos a, pasa lo mismo, ¿no? No necesariamente, todo depende de si la función es simétrica o no. Ah, ok. Entonces, en este caso concreto, solo eso, ¿no? Como es un círculo, pues es simétrico y solo pasó eso, ¿no? Así es. Ah, ok. Sí. Entonces aquí estamos confirmando lo que ya lo que en su momento nos habían comentado, ¿no? Como una parte de intuitiva, vemos que analíticamente coincide también. Como la masa está, la cantidad de materia está perfectamente balanceada, ¿no? En el lado izquierdo y derecho de esta placa semicircular respecto al eje vertical. Entonces, la coordenada X del centro de masa tiene que ubicarse en el origen. Y aquí lo estamos verificando con la integración. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Con este resultado, con el método implementado. No, profe, ninguna duda. Ok. Bien, pues estaremos dejando la sesión en este punto, con este resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues estaremos trabajando con la integral de y con el diferencial de masa. Y como el diferencial de masa va a ser el mismo, pues entonces aquí solamente habría que agregar una y en lugar de una x, ¿no? A la integral. O sea, en lugar de decir integral de x por el raíz cuadrada de r al cuadrado menos x cuadrada, pues sería con y, ¿no? Y aquí sí habría un límite que sería de 0 a r, y ahí sí tendremos que trabajar todo en función de r. En función de R. Bueno, en términos de R, ¿no? A la hora de hacer lo de la resta de los límites. No entiendo muy bien cómo que en función de R. Sí, no, es que, bueno, el límite sería de 0 hasta R, ¿no? Ajá. Y Pero entonces ¿por qué? Ajá. Pero, sustituir los valores de Y por R, ¿no? ok, tendría que ver tal vez la integral ya escrita para poder decir algo al respecto. Es que, bueno, me refiero a que como el diferencial de masa en Y es el mismo, tendríamos lo mismo, ¿no? Raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada. Ok, bueno, hay un detalle ahí en la construcción de la figura, porque va a cambiar. Y ese es el punto importante que les quiero ilustrar con este ejercicio. Eh, la manera en que vamos a tener que construir los rectángulos ya no va a ser la misma. O sea, este rectángulo nos ha servido únicamente para la componente X del centro de masa. Cuando lleguemos a calcular la componente Y, tenemos que modificar la forma de construir el rectángulo. Y es Entonces, lo que vamos a ver mañana. o sea, acostándose, por así decirlo. Exactamente. Y entonces X es el que estaría variando, perdón, y Y se mantendría. No, Y
seguiría variando porque se oscilaría entre arriba y abajo, pero X se mantendría constante también, ¿no? Ok, deberíamos construir la figura, pero eso ya lo hacemos viendo mañana. Lo que sí les pido entonces es que ustedes eh, chequen la integral en el denominador. Sí, sí, profe. Los límites van a ser los mismos. Eso es una ventaja. Lo único que hay que hacer ahora es calcular este diferencial de masa. Sí, profe. Vale, entonces ahí, si llegan a tener alguna pregunta o comentario, lo comparten en el grupo de WhatsApp. Y el día de mañana continuamos con esta parte. Vemos qué dificultades pudieron llegar a tener en el cálculo de la integral en el denominador. O si no hubo dificultades, perfecto. Y retomamos la clase de mañana, la integral, pero ya para la componente Y del centro de masa. Sí, profe, está bien. Ok, profesor. Sí, Bien, profe, jóvenes, me parece bueno, bien. nos escuchamos entonces el día de mañana. Que tengan excelente Hasta tarde. mañana, Hasta profe. luego. Gracias, Hasta Hasta profe. luego, luego. profe. Buen día. Hasta luego, buen día, profe. Hasta luego, Hasta buenas luego, tardes a profe. todos. Hasta luego.